Muy buenas noches, tengan todos ustedes allá en sus casas, en sus trabajos, donde nos estén viendo. Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad, Protección y algo más. El día de hoy, pues obviamente hacerles la invitación para que compartan en las redes sociales que usted tiene, pues obviamente el programa para compartir el conocimiento. Recuerden, conocimiento que no se comparte, se pierde. Pues el día de hoy, precisamente hablando de conocimiento, contamos con una especialista en conducta humana. Contamos con la doctora Raquel Hernández, que es psicóloga y pues tiene amplia trayectoria en el tema de preparación de brigadas, atención de emergencias, y nos va a estar conversando el día de hoy precisamente sobre la psicología de las emergencias. Este es un temazo, porque yo creo que todos nosotros de una u otra forma, cuando se da la emergencia, tenemos algunos sentimientos allí, algunas emocioncillas que nos dicen, ¿qué hago? ¿Cómo atiendo? ¿Cómo apoyo? O salgo huyendo, o me quedo ahí sentadito esperando que pase el sismo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida el día de hoy a Raquel. Raquel, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá en esta noche. No, muchísimas gracias, la verdad, de estar compartiendo con ustedes este tema que me apasiona. Mi nombre, como lo dijiste, es Raquel Hernández. Yo soy licenciada en psicología y bueno, hemos tenido bastantes años trabajando en lo que es el tema de emergencias. Fui voluntaria por muchos años también en la Cruz Roja, justamente en esto, en psicología, en desastres. Y bueno, hoy venimos a compartir con ustedes. Lo importante de esto es la educación. Todos tenemos que aprender de muchísimas cosas y ese es un tema que a veces olvidamos. Olvidamos a veces que pasan las emergencias y olvidamos a veces de la herida que no sangra. Es muy fácil ir a atender cuando, ¿verdad? Tenemos a una persona que está sangrando, pero cuando hay personas que están sangrando emocionalmente, eso cuesta más verlo. Así que hoy es el día para hablar de eso. Genial. Bueno, y los invitamos también para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Les recuerdo que en el Facebook de la Academia vamos a estarles dando seguimiento a sus participaciones para que le preguntemos a Raquel por qué la gente reacciona de cierta forma. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo un par de videitos para ubicarnos un poquito en el contexto de qué es lo que pasa en una emergencia. Entonces, veamos un poquito de qué ha sucedido en otros países, veamos un poquito de cuáles son las imágenes que la gente percibe en sus redes y que automáticamente cree también, piensa, y vos lo dijiste muy bien, Raquel, será lo mismo para nosotros. El conocimiento parte de ahí. O sea, comprendamos un poquito qué es lo que está sucediendo. Este video que estamos viendo es del terremoto de Haití. Bueno, en este video se refleja mucho, desafortunadamente, el caos, el desastre, la crisis, todo lo que vivió un país al ser, como en algunos documentales lo referencia, devastado prácticamente por un terremoto. Incluso el mismo estado, en una de sus partes, te cuento, Raquel, no sé si vos lo sabías, en una de sus partes del mismo estado, a los 2-3 días, todavía llegó y dijo, estamos tratando de tener control del país, porque claramente imagínate lo que es ver esas imágenes en la calle, o sea, ver niños, mujeres, adultos, familias completas, pues obviamente fallecidas, y que son familias de otras personas y que sienten ese dolor, pero a la vez también saber de que ellos están viviendo esa pérdida de las personas cercanas, pero también están viviendo de lo que perdieron de su vida. O sea, me explico, no solamente es una pérdida humana, sino también una pérdida material que vivió esta población y que, bueno, yo creo, y lo podemos ver ahí en las imágenes, las caras de dolor, de sufrimiento, la impotencia que podrían llegar a sentir, donde pues lo único que hacen es acarrear y acarrear y acarrear cadáveres, porque de que hubieron una cantidad increíble de cadáveres, la hubieron, más de 500,000 se estima de vidas humanas que fallecieron. Vean qué increíble hasta la pobreza, cómo las trasladan, ¿verdad? Y ahora que dices eso, ahora yo estoy viendo las imágenes y claro, mucha pérdida humana, ¿verdad? Física, podemos decir, pero ¿cuántas personas después de este suceso quedaron vivas porque respiran, pero emocionalmente destruidas?
muertas prácticamente, ¿verdad? Porque esos son eventos que son fuertísimos, son crisis inesperadas, ¿verdad? Que es lo que hace que una crisis sea una crisis. Es cuando estamos frente a algo que no estábamos esperando que sucediera, nuestra vida estaba, entre comillas, normal, ¿verdad? Nosotros íbamos, veníamos y de pronto viene un suceso que llega a destruir todo lo que yo estaba pensando que era como era, ¿verdad? Entonces podemos hablar de un suceso, podría ser un conflicto armado, por ejemplo, como estos países que estaban siempre en paz y entraron de un momento a otro en guerra. Eso es fuertísimo porque entonces hay una comunidad que tiene que desplazarse hacia otro sitio que para ellos ya es una crisis, ¿verdad? Porque ya no van a estar en su lugar donde vivían y haciendo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Hablamos de los terremotos también, producen una crisis, los huracanes, todas estas cosas, esos eventos inesperados, la muerte de una persona que yo no esperaba, que no estaba bien, que estaba sana y de pronto a otro me llaman y dice que acaba de fallecer. Esto va a provocar una crisis, inclusive el desempleo. Claro. El desempleo es algo... Otro desastre. Es un desastre porque eso requiere muchísimas cosas que van a cambiar dentro del ámbito familiar, dentro de la dinámica en la casa y eso va a hacer que entonces haya toda una reestructura, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de esto como crisis. O sea, la crisis va a ser, mi crisis va a ser diferente a la tuya. ¿Por qué? Porque entonces podemos decir, bueno, una crisis puede ser la muerte de un padre. Pero entonces tal vez dice esa persona, claro, es que siempre la crisis va a ser la muerte de un papá. No, pero resulta que mi papá... Tengo 25 años, 40 años de no verlo, entonces no va a ser una crisis para mí tan fuerte como lo haría para una persona que su papá ha sido todo en la vida. Cuando ha sido ese centro, es que precisamente al ver estos eventos que generan esa distorsión en el entorno de cada uno de nosotros, surge una serie de manifestaciones, de conductas, de emociones, de sentimientos, de cosas que tal vez uno no se imagina. Veamos este par de videos para terminar de ilustrar un poco hasta dónde puede llegar un desastre, porque a veces creemos que los desastres tienen un límite, pero es que desafortunadamente el desastre como tal no tiene un límite, es infinito lo que puede suceder. Ahí tenemos dos videos que vamos a ver, veamos esas imágenes, el daño material y el impacto hacia las personas que podrían haber vivido o trabajado en ese lugar. Ver, como vos lo decías, lo que era normal ver, ya no está ahí. El esfuerzo que hay detrás, ¿verdad? De tener tu casa, de comprar tus cosas y de un pronto a otro, o sea, literalmente de un pronto a otro, perder se fue. Perder todo. Y imagínate también las personas que trabajaban ahí. Claro. O sea, perder el negocio, que va a ser la fuente, ¿verdad? También de sus material, ingresos. claro. Y que literalmente se fue por el barranco, literalmente. Se fue por el barranco y ahora la pregunta que surge, ¿y ahora qué va a suceder? Esa es una incógnita muy grande. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahí tenemos otro videito corto. El evento sísmico típico y las personas salen huyendo. Es increíble. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Raquel, que viendo esta huida masiva de ese edificio y viendo las imágenes anteriores, contanos un poco, ¿qué es lo que sienten las personas en ese momento? ¿Qué es lo que sienten las personas? O sea, ¿qué es lo que hace que esas personas salgan huyendo? ¿Qué es lo que hace que esas personas se afiancen a algo y digan, no me muevo de aquí? Pero ¿qué hace también que otras personas tengan esa capacidad de ese temple para llegar y decir, señores, salgamos por este lado? ¿Qué es lo que vive cada persona? Claro. Bueno, primero, la diferencia es la preparación, ¿verdad? Cuando yo estoy preparado para un evento, yo puedo actuar como esa forma última que estabas hablando. O sea, que le digo, señores, vengan por aquí, vamos a hacer esto, porque hay una preparación previa. Entonces, cuando sucede el evento, yo ya sé qué hacer, porque somos seres mecanizados. Entonces, si yo ya practico lo que tengo que hacer, aunque en el momento claramente no esté pensando, ¿verdad? En lo que está pasando, viene mi recuerdo, lo que practiqué y eso es lo que sale, ¿verdad? Eso es algo muy, muy primario. Ahora, eso sí practiqué, pero si nunca me preparé, lo único que nos queda es una reacción primaria del cuerpo
¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando que hay la crisis, es algo que es inesperado, o sea, llega en el momento que menos lo estaba pensando. Como no sé qué va a pasar, estoy en un momento normal y llega y pasa algo de repente, no lo entiendo. Entonces el cuerpo, la mente, entra a un estado de shock. O sea, se paraliza porque no entiende qué está pasando. O sea, simplemente para la psique, que es la mente, no puede procesar lo que está pasando. Y como no tiene recursos, porque nunca ha practicado qué hacer en ese momento, se bloquea. Es como hacer un cortocircuito en una computadora. Simplemente no sabe qué hacer y se desconecta. O sea, la mente dice, no sé qué hacer, me desconecto. Y entonces son esas personas que se quedan quedititas y todo el mundo le dice, salga, salga, y no se mueven, y entonces otra persona la agarra y le dice, salgamos. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Entonces en algunos hay un shock momentáneo y necesitan de la asistencia de otras personas para poder salir de ese shock. Entonces, en ese momento. Las personas que normalmente se quedan bloqueadas en esos eventos o que salen huyendo en esos momentos es porque no han sido, podríamos decirlo de una forma, educadas. Educadas, exactamente. Para poder reaccionar ante esos eventos. Ante ese evento. Ahora, los de huida tienen otro mecanismo que les funciona. Recuerden que nosotros antes no vivíamos en estos hermosos edificios, sino que estábamos a la intemperie. Vivíamos en los campos, vivíamos en el bosque y teníamos que estar al acecho. Entonces, estábamos durmiendo y teníamos que estar de acuerdo en que este iba a proteger a este, quién iba a estar vigilando en la noche, porque venían fieras, ¿verdad? Y venían un montón de cosas que nos podían atacar. Eso era como vivíamos antes. Entonces, cuando hay algo que me causa estrés y que sé que es peligro, nuestro sistema funciona como funcionaba hace miles de millones de años, con un mecanismo de huida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Que en el cuerpo se empieza a procesar la noticia de tengo que salir corriendo. Entonces el corazón empieza a bombear sangre, que nos envía mucha sangre acá a los brazos y a las piernas para que podamos correr, para que podamos golpear, ¿verdad? Y entonces en ese mecanismo nuestro corazón empieza a acelerarse, empezamos con sudoraciones, empezamos porque es la huida, porque es para la autoprotección. Es lo mismo que pasa con el estrés, Luis, que cuando uno está en algo que le causa estrés, empieza a funcionar igual, empieza con sudoraciones, empieza con ataques de taquicardia, los brazos que no le sirven, que los pies y que todo, porque el cuerpo interpreta que el estrés laboral, por ejemplo, es algo que me va a matar. Sí. Entonces funciona como mecanismo de huida. Y entonces por eso es que uno le dice, no debe uno trabajar bajo tanto estrés, porque el cuerpo no está acostumbrado a estar en mecanismos de huida todo el tiempo. Entonces, cuando tiembla, primariamente viene eso, y yo quiero salir corriendo, porque es lo que hacíamos hace millones de años también, tratando de salvaguardarnos. Sobrevivir, pero como no tengo entrenamiento, no sé a dónde voy. Ok, entonces ve, algo interesante para ir comprendiendo todo Claro. esto, es el hecho de que yo reacciono de cierta forma ante un evento en función de mi conocimiento. Exactamente. Y si no tengo conocimiento, pues claramente mi cuerpo, mi mente no saben cómo reaccionar a ese evento, a ese fenómeno, a esa situación. Claro. Y por otro lado, eso me lleva a un desequilibrio que tú mencionaste, que se llama crisis. Entonces, si te parece, vamos a un pequeño corte. Claro que sí. Y regresamos para hablar qué es entonces una crisis. Comprendamos qué es ese desequilibrio que sucede que hace que las personas reaccionen De una o forma no u otra. reaccionen. Exacto. Y también qué puede suceder si yo no reacciono adecuadamente y si tampoco recibo asistencia. Claro, y saber que hay consecuencias hasta de por vida si no reacciono de la forma adecuada. Así que no se vayan, que ya venimos. Exacto. ¿Es tu escuela, colegio o universidad? ¿Saben prevenir y reaccionar a eventos violentos? Esto es un riesgo real y altamente letal. Docente, personal administrativo, agente de seguridad, estudiante, padre de familia. La Academia Lares le invita a participar de su capacitación en prevención y atención de amenazas activas. Academia Lares, conocimiento de calidad para salvar vidas. ¿En su familia han sufrido accidentes de tránsito, fracturas,
heridas con sangrados abundantes, desmayos, convulsiones e incluso atragantamientos por comida. Estos incidentes pueden comprometer la vida de sus seres queridos e incluso la suya. Academia ARET, conocimiento de calidad para salvar vidas. En algunas ocasiones dejamos artículos visibles dentro de nuestro vehículo, ya sea porque nos da pereza cargarlos o porque pensamos que vamos a durar poco tiempo. Por más ilógico que parezca, hasta el bolso del almuerzo llama la atención de los delincuentes. Por esto es recomendable no dejar ningún objeto dentro del carro para así evitar ser una víctima de tacha vehículo. ¿En su familia han sufrido accidentes de tránsito, fracturas, heridas con sangrados abundantes, desmayos, convulsiones e incluso atragantamientos por comida? Estos incidentes pueden comprometer la vida de sus seres queridos e incluso la suya. Academia ARET, conocimiento de calidad para salvar vidas. Los centros de trabajo cada vez se ven más amenazados por incendios, sismos, tornados, materiales peligrosos, accidentes laborales, asaltos, personas violentas e incluso tiradores activos. En la Academia ARET apoyamos su preparación con asesorías y capacitación ante los riesgos que comprometen la seguridad y protección de tu organización. Academia ARET, conocimiento de calidad para salvar vidas. Bueno, les queremos mandar un saludo a Federico González, que nos está siguiendo y que, bueno, se encuentra por San José el día de hoy. Excelente, González. A Giovanni Hernández, que también nos está siguiendo. A Christopher Sánchez, que nos manda un saludo. Entonces, pues aquellos que están en las redes, les invitamos también a hacer sus preguntas para que la doctora Raquel Hernández también les atienda algunas dudas que ustedes podrían tener. Vamos a ver un pequeño video de cómo reaccionamos en Costa Rica ante un evento sísmico. Entonces, veamos un poquito lo que pasó en el sismo de Nicoya. Sísmico, y de inmediato las personas salen huyendo. Por supuesto, mecanismo de huida activado. Literal sobrevivencia. Claro. Y mire todo como cae. Tenemos ahí una serie de daños que es importante considerar que esos son daños que se llaman no estructurales. Que aunque se pueden ver muy feos, ¿verdad? Exacto. Y asustan, ¿verdad? Esa es la parte que quiero que nos cuentes, Raquel, porque la gente se asusta al ver este tipo de daños, pero estructuralmente el edificio no está cayéndose. Hay cosas y muchos de esos estantes, a veces pasa uno con el carrito, choca y se caen. Claro. Entonces, en realidad mucho de eso ya estaba predispuesto a caer, pero la gente en el movimiento sísmico dice, aquí patitas, ¿para qué te quiero? Y sale corriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, Raquel? ¿Por qué las personas entran en crisis en ese momento? ¿Y qué podríamos eventualmente empezar a visualizar para no hacer esa crisis? Claro, lo que pasa es que nosotros, bueno, los que hemos estudiado, ¿verdad?, sobre la materia en las crisis, sabemos que, y en las emergencias, sabemos que protegerse significa buscar un lugar adecuado al resguardo, que puede estar fuera o dentro del lugar donde estoy, dependiendo, ¿verdad?, de dónde yo esté. Pero las personas que no han sido entrenadas en esto simplemente piensan que tienen que salir, ¿verdad? Y lo hemos hablado muchísimas veces, que a veces salir es más peligroso que quedarse adentro. Entonces, ya si usted está ahí, usted está diciendo, ¿cómo es eso? Bueno, por eso hay que entrenarse. Por eso es que hay que aprender sobre este tema. Porque, claro,
cuando vemos que estas cosas, ¿verdad? Que son cosas no estructurales, es decir, que son cosas que están puestas, los adornitos de la casa, los Que el comestibles, espejo, que el trastero. exacto, se cae, ¿verdad? Ya yo estoy pensando que también mi estructura se va a caer, ¿verdad? Pero entonces todo esto es un tema también que hay que ver, bueno, cuándo sí y cuándo no. Primariamente, como estábamos hablando, vamos a querer huir si no estamos entrenados en esto, ¿verdad? Y a veces eso puede causar un desastre mayor. Más daño. Pongo el ejemplo, cuando yo empecé en esto de las brigadas, ¿verdad? Y que uno está llevando los cursos y todo y aparece el primer accidente en carretera, ¿verdad? Y entonces yo veo una persona que sale por los aires, ¿verdad? Cuando llegó un carro y atropelló una moto. Y entonces yo ya me sentí Superman y yo ya iba a ir, ¿verdad? Y entonces yo estoy dentro de un carro, estoy con mi esposo y yo, uy, ese muchacho le pasó, voy a ir. Y yo literalmente iba a abrir la puerta y bajarme. Y me dice mi esposo, espere, ¿qué está haciendo? Estamos en media calle, la van a atropellar. Pero en el momento yo no lo vi. O sea, estaba tan concentrada en que tenía que ir a rescatar a otra persona que yo me estaba poniendo en peligro. Y yo me iba a bajar en medio, o sea, en media carretera, ¿verdad? Para hacer la segunda, ¿verdad? Y eso es a veces lo que pasa. Claro, a mí primera vez no estaba entrenada, o sea, estaba apenas en entrenamiento y fue lo primero que quise hacer. Entonces, con eso ejemplifico que a veces nos pasa lo mismo. A veces queremos ayudar y no lo hacemos de la forma correcta porque no estamos entrenados. Y nos podemos poner en un peligro mayor. Entonces, cuando hay una crisis, yo lo primero que tengo que hacer es, primero, ser preventiva. Tengo que entender por una vez y por todas que vivo en un país que tiembla, que vivo en un país que hay inundaciones y que aunque quiera vivir pensando que no va a pasar, la muerte es algo natural que puede llegar a la puerta de cualquier casa en cualquier momento. Y hay gente que dice, no hablemos de eso para que no nos pase. Es que lo hablemos o no lo hablemos, es parte de la vida. Y yo tengo que pensar qué va a pasar cuando falte X o Y persona y prepararme para eso también. Correcto. ¿Verdad? Hay gente que, por ejemplo, dice, no, cuando se muera mi mamá o se muera mi esposo, yo me voy a morir también. Eso es un mensaje para la psique, para la mente. Y la mente no sabe de bromas. Y entonces cuando esa persona falla, yo siento que yo me muero también. Y yo tengo que decir, yo puedo amar, yo puedo hacer un montón de cosas, pero yo tengo que saber que cuando esa persona falte, yo tengo que seguir viviendo. Y que la vida va a seguir. Y que las flores van otra vez a florecer y que el sol va a volver a salir aunque esa persona ya no esté. Y prepararme para esas cosas. Pero como sociedad no queremos hablar de eso, no queremos pensar cuando venga un desastre, no queremos pensar cuando alguien falte. Qué interesante, Raquel, porque efectivamente, y es contra lo que uno como prevencionista lucha, es con el concepto, es que a mí no me va a pasar. Exacto. Es que yo no lo voy a tener. Es que en mi país, en mi comunidad, en mi empresa no va a suceder. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos un simulacro? Entonces llega y alguien no quiere salir del edificio porque dice, ay no, qué ridícula, yo tengo muchos correos que enviar, yo no voy a salir. No está practicando y esa persona va a ser la víctima primaria cuando pase de verdad, porque literalmente va a entrar en un estado de shock por nunca haber salido y va a provocar un accidente, va a provocar una crisis. Por eso es que a los niños, desde que están pequeñitos en las escuelas, les decimos, vamos a hacer un simulacro y lo sacamos para ver si van aprendiendo qué hacer desde que son pequeños. Esto definitivamente es un tema cultural. Exactamente, cultural. Es un tema cultural, es un tema de generar hábitos, es un tema de pensar en seguridad siempre. Exactamente. Y de manera interesante, ahorita haciendo recato a varias cosas, recuerdo un poco el tema de la pirámide de Maslow, que después de haber cubierto las necesidades de alimento, techo, abrigo, el siguiente peldaño es sobrevivencia, es seguridad, es protección, es sentirse a salvo y estar a salvo. Pero no lo logramos, y en eso lo hemos conversado en otros programas, no lo logramos solamente con un tema de institucionalización de la seguridad en el país. Es responsabilidad personal. Es Cuando personal. vos sabés, Luis, que vos te entrenaste, vos sabés lo básico en primeros auxilios, vos sabés lo básico en hacer el RCP, por ejemplo, vos sentís una seguridad extra de que sabes que te puedes cuidar a los tuyos,
que si algo les va a pasar, o sea, ¿sabes qué hacer? Yo recuerdo cuando tuve a mi hija, yo decía, bueno, yo sé que si algo va a pasar, yo ya sé qué voy a hacer, no solamente en su educación y como bebé, sino en que si había un incidente yo podía responder. Pero cuando uno no tiene las herramientas, trata de hacer algo y lo termina empeorando. Ve qué interesante. Y aquí vamos a ver unas fotografías. Vamos a ver el primer bloque de fotografías acá que tenemos, que son precisamente de un encuentro de brigadistas que se están capacitando Exacto. para ayudar a otras personas. Esto es hermosísimo. Pero es que no solamente están preparándose para ayudar a otras personas, ellos se están también formando a sí mismos para ellos también poder estar a salvo. Y es que a veces decimos, no, eso es responsabilidad de la Cruz Roja, no, eso es responsabilidad de los bomberos, pero es que nadie sabe quién va a ser la víctima. Nadie puede saber. Yo recuerdo muy bien en una charla que ustedes habían dado con un soldado, era de Colombia, que él decía que había un muchacho que siempre se le quedaba viendo porque él era el que respondía, el que sabía todo, ¿verdad? Y que él decía, yo quiero aprender. Él dijo, bueno, aprendamos. Y después en el campo de batalla, Fue el que sabía era el que se había lesionado y el otro que estaba aprendiendo fue el que le ayudó. Uno no sabe cuándo va a ser la víctima. Exacto. Si todos estamos preparados, entre todos nos podemos ayudar. Pero si no, se Estas pierden vidas. Estas imágenes, en lo personal, yo veo el hecho de que es sociedad civil Claro. Así preparándose, es. aprendiendo, entrenando para ayudar a la sociedad civil, que eso es la parte más sustantiva de esto. O sea, es el hecho de que es la gente aprendiendo a Así salvar, a ayudar. Y yo creo que aquí es donde vivimos, y retomo un poco lo que mencionaste hace un momento, aquí es donde vivimos el hecho de que volvemos a la génesis de dónde nace la sociedad, que es cuando el ser humano se acerca a otro para ayudarle, para protegerlo. Pero de forma responsable. Claro, claro. ¿Verdad? O sea, es que es cuando sentimos de que yo estoy para ayudarte a vos y obviamente tú de manera recíproca me vas a proteger a mí. Así es. O sea, aquí es eso. O sea, aquí es donde nace la sociedad, en estas imágenes. Porque ninguno de ellos espera una retribución financiera. Exacto. Ninguno de ellos espera nada. Que no sea nada más la satisfacción de haber ayudado a alguien igual a él a salir adelante. O inclusive la familia. O sea, Por supuesto. Recuerdo por supuesto. un compañero que cuando estaba en formación, él dijo, el fin de semana fuimos a un río y tuve que rescatar a mi suegra. O sea, y él, ¿verdad? Con lo que tenía, la rescató y la logró salvar porque la ola se la llevó, ¿verdad? Una corriente más bien se la llevó. Y él supo qué hacer, ¿verdad? Si no se hubiera preparado, imagínense, o sea, fue la misma semana de la preparación que le sucedió todo esto, te ¿verdad? cuento, ayer hablando con un amigo, me decía, tengo un conocido, que es conocido de ambos, se dedicó al tema de alpinismo, se fue a Perú, no sé qué país, a escalar. Iba como participante de una excursión y resulta que estaban a 5,000 y tantos metros de altura y se abrió una grieta en la nieve. Imagínate. Y se fue un sujeto que iba en la excursión, el que iba de guía era el único que sabía de emergencias y empezó a responder, pero claramente una sola persona para un grupo de como de 10 personas no iba a poder. Entonces él, con su conocimiento hecho aquí en Costa Rica, logró. Se acercó y le dijo, te ayudo. Imagínate. Allá en otro país, con personas que nunca había visto y ni demás, y entre los dos lograron asistir a la víctima que se había caído en una grieta de nieve. Imagínate. Y la sacaron para mientras llegaban los cuerpos de emergencias. Y ya después se pusieron a conversar de dónde había aprendido eso y le dijo, es que yo estoy en una brigada de emergencias de un centro de trabajo. Imagínate. Y en la brigada de emergencias nos han enseñado trabajo con cuerdas, primeros auxilios y demás. Esta es la parte más rica de todo esto y de la psicología de la emergencia, y es el hecho de poder tener esos recursos que vos vas construyendo progresivamente para poder atender ese momento. Vamos a un pequeño corte y regresamos precisamente para ver otra buena experiencia de otro grupo de brigadistas que se preparan precisamente
para En estos asistir temas. en casos de una situación de desastre o emergencia mayor. En su familia han sufrido accidentes de tránsito, fracturas, heridas con sangrados abundantes, desmayos, convulsiones e incluso atragantamientos por comida. Estos incidentes pueden comprometer la vida de sus seres queridos e incluso la suya. Academia ARED, conocimiento de calidad para salvar vidas. Los centros de trabajo cada vez se ven más amenazados por incendios, sismos, tornados, materiales peligrosos, accidentes laborales, asaltos, personas violentas e incluso tiradores activos. En Academia ARED apoyamos su preparación con asesorías y capacitación ante los riesgos que comprometen la seguridad y protección de tu organización. Academia ARED, conocimiento de calidad para salvar vidas. En su familia han sufrido accidentes de tránsito, fracturas, heridas con sangrados abundantes, desmayos, convulsiones e incluso atragantamientos por comida. Estos incidentes pueden comprometer la vida de sus seres queridos e incluso la suya. Academia ARED, conocimiento de calidad para salvar vidas. ¿Es tu escuela, colegio o universidad saben prevenir y reaccionar a eventos violentos? Esto es un riesgo real y altamente letal. Docente, personal administrativo, agente de seguridad, estudiante, padre de familia. La Academia ARED le invita a participar de su capacitación en prevención y atención de amenazas activas. Academia ARED, conocimiento de calidad para salvar vidas. Bueno, un saludo para Christopher Sánchez, que nos está viendo, un saludo para Michelle Garita, que también nos está viendo, y también que le mando un saludo a todos los brigadistas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Excelente, Michelle. Esperamos tenerlo por acá también para estar hablando de brigadas. A Roy Calvo, también un saludo desde Turrialba. Roy, excelente. Bueno, si estás en servicio, éxitos, hombre. Un saludo para Amanda Cabrera, que nos está siguiendo. Gracias, Amanda. Saludos a don Eddie Bart, Fabio Valverde, que también nos está siguiendo, Heidi Vega, que nos está siguiendo, a Dania Aguilar, fiel seguidora. Dania dice que desde luego cada ciudadano tiene que ser responsable de sí mismo y de los suyos. Por eso la prevención es algo de todos. Excelente, así es. Así es, todos somos responsables de la seguridad de todos nosotros. Muy buen mensaje. Se nos olvida que los miembros de los cuerpos de respuesta también son personas. Exacto. Y que también deben de velar por los suyos primero. Entonces ellos también tienen su prioridad, efectivamente. Y en países que han vivido catástrofes se ha evidenciado esta situación. El primer video que vimos ahí, lo que pasó fue que decían, ya están los cuerpos aquí tirados, ¿y qué pasó? No, es que todos los que tenían que recoger los cuerpos estaban sufriendo la pérdida de sus propios familiares. Es que no estaban en la capacidad emocional de ir a recoger a nadie, ni hacer nada por los demás, porque estaban en crisis también. No están. Y tuvieron que ir a otros países para poder, porque el propio país ya no tenía la capacidad emocional. Es que si te física ni emocional. Si te quebrantan lo que podríamos llamar la voluntad. Claro. Todo se vino al suelo. Totalmente. Todo se vino al suelo. Bueno, tenemos por acá también un saludo para Janine Quiroz, que nos está viendo, a Juan Sanabria, dice saludos, hoy escuchándolos por primera vez. Bueno, esperamos seguirte teniendo por acá. Dice Giovanni, sáqueme una duda, he visto que los simulacros los avisan con tiempo de anticipación y avisan a la gente en los centros de trabajo. La pregunta mía es, dice Giovanni, los simulacros no deberían de ser imprevistos para valorar mejor la reacción efectiva, obvio, después de que haya habido una buena práctica previa. Bueno, saludos Giovanni Herrera, excelente. Bueno, también un saludo para, ya le vamos a atender Giovanni. Jorge Flores, también un saludo para, bueno Jorge, si estás en servicio, éxitos en tu trabajo, hombre, que tengas una bonito inicio o cierre de guardia. Jonathan Vargas, que nos está viendo, y un saludo también. Y Janine también nos pregunta, como siempre, temas muy interesantes. Gracias, Janine. Bueno, ¿qué opinas de esta pregunta que nos hace Giovanni? ¿Deberían de ser avisados? ¿El organismo funcionará igual en un evento sin aviso, con aviso?
¿Qué pasa? La experiencia lo que nos ha hablado es que la gente, o sea, o más bien todos quisiéramos, ¿no?, que fuera siempre sin avisar para poder ver exactamente cómo reaccionamos. Lo que pasa es que somos seres que no podemos separar lo emocional. Y ha pasado que entonces personas que son ajenas al edificio, ajenas a al tema de emergencias y todo, cuando hay una situación de estas también reaccionan y reaccionan de la peor manera. Hemos tenido a veces, ¿verdad?, en situaciones como esas, que inclusive con simulacros avisados, gente que no sabe está pasando y ahí mismo les da un ataque cardíaco, ¿verdad? Y les da, ¿verdad?, alguna reacción emocional fuertísima porque no sabían lo que estaba pasando. De hecho, entonces, por eso es que muchas organizaciones se cuidan en eso y lo anuncian, ¿verdad?, lo dicen con anticipación para evitar este tipo de cosas. Nadie quiere cargar, ¿verdad?, con la muerte de alguien que le dio un paro porque pensó que era algo real y resulta que era que estábamos haciendo un simulacro. Entonces, básicamente es por eso que se anuncia. Ahora, es la responsabilidad de nosotros actuar como que fuera real. Entonces, yo no voy a irme quedando con zapatos de tacón y entonces, ay, bueno, ya, que falta un minuto me voy a cambiar porque entonces yo iría, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer todo y me voy a ir a la puerta para ir avanzando. O sea, son cosas que no van a pasar en la vida. Qué importante eso que estás diciendo, en función de que debemos de tomarlo como si fuera real, Exacto. a pesar de que sepamos de que es un entrenamiento. Hace unos 24 años atrás, no sé si lo recordarás, hace unos 24 años atrás, 2000, 2001, había un simulacro, y antes en Costa Rica se hacían simulacros sin aviso, pero como lo ha dicho Raquel, es un tema de educación. Es un tema de que si es o no es un simulacro, deberíamos de actuar tal cual si fuera una situación real. Pero efectivamente hay un tema de emociones, no podemos separarlas de la respuesta de cada uno de nosotros. Y entonces resulta que había un simulacro en un cantón, en la zona norte de Costa Rica, de un asalto con un rehén. Y había un colega policía reservista que estaba simulando ser el delincuente y tomó a un rehén, que era el ejercicio, era el guión, pero resulta que en ese momento un agente del OIJ iba pasando por allí, vio la situación y él respondió a la emergencia, con la consecuencia fatal de que le disparó al compañero que estaba haciendo el simulacro. Y eso marcó al país para decir, ok, esto no puede volverse a repetir. Y desde ahí entonces se considera obviamente todas estas variables, todos estos riesgos, y se dice mejor avisado. Claro. Porque indiferentemente se genera el efecto de aprendizaje, porque es lo que se quiere lograr. El simulacro puede ser una herramienta evaluativa para medir ciertos alcances, pero en función de estas variables que no son controlables, pues es mejor avisarlo y evitar un efecto colateral que vaya a ser lamentable y con consecuencias que nadie puede revertir. Claro, ¿verdad? y yo entiendo la pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta, sí que lo está diciendo, ya sabemos que es que hay personas que no hacen las cosas como que si fuera verdad y van caminando lento y atrasan los procesos y se devuelven por el teléfono, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacemos para que eso no pase, verdad? Bueno, entonces tiene que ver con la educación, hacerle conciencia a todos que se trata de qué es la práctica. La repetición es lo que nos va a llevar al éxito, la repetición. Si no lo practicamos, no vamos a saber qué hacer, por lo que hablamos al inicio del programa. Entonces, yo tengo que entender y hacerle ver a los demás que es la repetición, por eso lo estamos haciendo, y la responsabilidad. Ok, y que hay mecanismos también para hacer presión sobre las personas que realmente del todo no quieran. Como organización, bueno, entonces buscan hacerle una nota, ¿verdad? A la jefatura, a la persona, para que eso quede por escrito, ¿verdad? Que es esta persona que no está queriendo prepararse, porque recuerden que hay una responsabilidad civil también. Mira, ese es un tema y que recae sobre la persona mayor. Sí. O sea, sobre mi organización. Si yo estoy arriba, sobre mí va a caer lo que pasa dentro de ese edificio. Yo tengo que asegurarme que todos cumplan con los ejercicios que se requieren. Aquí, importantísimo rescatar, efectivamente hay un tema de responsabilidades. Hay un tema de responsabilidades desde lo pequeño hasta lo grande o desde lo grande hacia lo pequeño. O sea, se pide que todos los centros de trabajo deben de tener esa preparación para y que estructura. quienes
a nivel de la institución visiten o trabajen, pues no vayan a salir siendo víctimas. Así es. Y en caso de una emergencia poder responder. Pero lo estás mencionando muy bien. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque lo hemos desarrollado a nivel de la academia y tratamos de que la gente nos lo comprenda. Nosotros le decimos que, bueno, desde el ámbito de aprendizaje del ser humano, tenemos 3 esferas de aprendizaje. La cognitiva, que es la parte teórica, que normalmente todos podemos tomar un libro y leer y demás. La psicomotora, que es la parte motriz, ¿verdad? La parte de aplicar, de hacer cosas. Pero está la parte afectiva, que normalmente esa parte, pocas veces en los entrenamientos tratamos, y eso lo usamos mucho en el concepto de entrenamiento, tratamos de subirle el techo, porque usted puede ser el más maestro en un tema, pero si no sabe controlar sus emociones en el momento difícil, ahí es donde estamos en problemas, porque por más que sepas, si no logras controlar tu emoción, ya se cae lo que estás construyendo. Ve estas imágenes y hablamos de ellas que tenemos, que fue un entrenamiento reciente. Este es un grupo de brigadistas de un centro de trabajo que, te repito, están buscando subir ese nivel. techo. Claro, abrir el ángulo de visión, no solamente un concepto teórico, y ni tampoco solamente práctico, sino sentir esa vivencia. Si ponemos atención ahí en la imagen, ve que va con los ojos cerrados, vendados. Lindísimo, Va sí. con los ojos vendados, se le está metiendo a un espacio reducido, donde obviamente se está literalmente sacando ese espacio de confort, de andar de pie, de no poner sus manos en el suelo. Ahí habían algunas tablitas, algunos pedacitos de block y concreto y demás. Sorpresita. Sí, exactamente, algunos cariñitos por ahí, para que ellos vean ahí el espacio estrujado. Un participante dice, es que no puedo pasar por la pancita, pero lo último pasó. O sea, ese muchacho sintió que definitivamente y se dio cuenta de que podía hacer cosas que tal vez nunca se había podido medir, no había querido medirse y imagínate qué va a pasar con estas personas en una crisis real, o sea, su cuerpo va a saber qué hacer. Exacto. Y después de haber pasado por esto, o sea, va a hacer nada. Ahora, eso es muy importante. Yo puedo estar entrenado, yo puedo saber también muchas cosas, pero tengo que también poder reconocer mi tiempo emocional en el momento de la crisis. Porque puede ser que yo esté pasando personalmente por una situación que en el momento me incapacita, aunque yo sepa muchísimo. Así es. Me incapacita en el momento y tengo que poder aceptar que estoy en ese momento con una deficiencia emocional para poder responder y entonces pedir ayuda a otra persona, aunque yo sea la persona de mayor rango en ese momento, que sabemos que se maneja así las emergencias por rangos. Yo tengo que poder entender por qué. Y volvemos al tema que nos ocupaba hoy. ¿Por qué la crisis? Porque puede ser que yo esté en una crisis emocional que me esté afectando, ¿verdad? Qué interesante. Ahora. Esa parte incluso la tomo en función de la toma de decisiones. Exacto. De la toma de decisiones. O sea, claro. yo estoy preparado para tomar decisiones en momentos de crisis. O no la tengo en ese momento. O no estoy. ¿Cuántas veces ha pasado? Gente que tiene, digamos, niños pequeños en casa, inmediatamente van a responder a algo y encuentran que la situación tiene que ver con niños pequeños y en las caras de esos niños ven a sus propios hijos. Sí. Y quedan paralizados. Ya no tiene la competencia y tiene que decir en este momento no puedo, que venga otra persona porque yo no puedo. O la persona que fue una víctima se parece a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, y entonces yo quedé como en un shock emocional. Mira, en ese momento. Voy a leer un par de anuncios por acá y comentarios que están haciendo bastante importantes. Bueno, obviamente un saludo para Mauricio Valerín, que nos está siguiendo, a May Macís, un tema muy interesante, Ana Margarita, un saludo, igual también un saludo para todos los que nos están viendo en la red de comités de emergencias de Centros de Trabajo San José. Estamos aquí compartiendo para ustedes, gente. La idea es compartir conocimiento para que podamos fortalecer estas respuestas. Gracias, Margarita. A Morelia Abraham, que nos hace un saludo, dice, saludos, muy interesante, he visto simulacros, personas que se quedan paralizadas, otras entran en crisis, otras no saben qué hacer, todas las personas reaccionan diferente y por eso es tan importante practicar qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Pregunta Juan Sanabria, en un simulacro, algún cliente se niega a evacuar, ¿cómo justificamos y cómo manejamos esa situación?
Janine nos dice, ¿nos pueden explicar qué dice la legislación de los simulacros hablando de anunciado o no anunciado? Y Giovanni dice, excelente la respuesta, y sí, precisamente por ahí iba el tema de mucha gente. Irresponsablemente toman los simulacros como un vacilón y o lo toman poco serio. Muy bien, pensando en qué se recomienda para este tipo como psicóloga. Veamos una pregunta a la vez. Raquel, efectivamente en función de esto, hay personas que tienen algo que se llama estrés postraumático y que también nos lleva a una conducta muy probablemente errada en el momento de la emergencia y que también hace que precisamente reaccionen paralizándose ante una emergencia o reaccionen alejándose o en llanto. Cuéntanos un poco. Ok, vamos a hablar que les debíamos del anterior. del anterior, ajá, que estábamos hablando que era la crisis. Bueno, la crisis va a ser una situación, ¿verdad? Puede ser una situación de guerra, puede ser un conflicto armado, es algo que sucede de forma inesperada. Podría ser un desplazamiento forzoso, o sea, que ya tengo que dejar de vivir donde yo estaba, me tengo que mudar. Puede ser las epidemias, puede ser las pandemias, ¿verdad? Cuando las tuvimos, mega incendios forestales, sequías, inundaciones, terremotos, pérdida de personas. Todo evento que yo no esperaba que sucediera y no estaba tal vez ni preparado para eso, y llegó. Y nos atropelló emocional, física, económicamente o como sea. ¿Okay? Eso incluye las pérdidas también de las personas más queridas para nosotros. Inclusive puede haber una crisis porque a alguien se le murió el perrito y eso duele demasiado porque no es porque sea el perrito, es lo que significaba para mí. Correcto. La pérdida es pérdida porque es de algo que significa para mí. Para usted tal vez no significa mucho porque el perro estaba ahí en el patio, ajá, pero para mí dormía conmigo. Entonces esa va a ser mi crisis. Entonces, como yo respondo a esa crisis, que es lo que hemos estado hablando durante estos casi 50 minutos, va a determinar si yo voy a tener una consecuencia emocional posterior o si no. Si yo me preparé y las personas que estaban al lado mío se prepararon para una emergencia y pudieron todos responder de las formas adecuadas, hubo la ayuda necesaria en el momento adecuado, en el instante que yo lo necesitaba, voy a superar eso y voy a poder reconstruirme, voy a tener resiliencia, o sea, la capacidad de volver a reinventarme y seguir mi vida acomodada ahora de una manera diferente. Pero si en el momento que yo estaba en crisis no pude resolver eso, nadie estuvo para ayudarme, o los que vinieron en vez de ayudar descompusieron las cosas, me va a causar un estrés postraumático, porque yo no tuve la atención que necesitaba y va a generar una cadena de cosas que después van a desencadenar en un montón de problemas a nivel emocional. No me van a dejar dormir después, voy a tener angustias, terrores, pensamientos de muerte, pensamientos catastróficos, depresiones. Entonces, la pregunta que hacía esa primera persona, decía, bueno, ¿qué hago yo como usuario? Bueno, tengo que acercarme primero a ver, ¿por qué es que no quiere salir? No sé, tal vez es que no salió porque no escucha, porque olvidamos a las personas que tienen capacidades distintas que nosotros. Y a veces cuando hacemos nuestras salidas y nuestras cosas, no tomamos en cuenta a los que se movilizan diferente, que no escuchan, que no ven y tal vez ni se enteró. Y yo pensando que voy a ir a hacerle la discusión y la persona ni siquiera fue que se enteró. Qué interesante porque efectivamente, y es otro temazo, el tema de las personas con capacidades diferentes. Porque efectivamente tenemos que dar también esa amplitud, abarcar este tipo de personas, porque igual son usuarios, son clientes, son trabajadores, son personas que están visitándonos y están conviviendo con nosotros y tenemos que también ampliar ese espectro de respuesta. Y no solo las personas con capacidades diferentes, la población de los niños, por ejemplo, que yo digo que son los grandes olvidados en las emergencias. Agarran al chiquillo, lo tiran para allá, vamos para allá, y lo llevan el bebé, al chiquito de 4 años, de 6 años, y nadie le explicó qué pasó, ve a todo el mundo llorar, ve a todo el mundo en una catástrofe, y casi siempre el niño va a interpretar su mundo de una manera peor de la que realmente es. Entonces él está viendo que hubo una destrucción, nadie le explicó qué pasó y él está pensando que se acabó el mundo, por ejemplo. Raquel, mira, y estás tocando un tema que me lleva muchos años atrás, pero también nos trae a la actualidad. Hace muchos años, cuando era
muy limitado el tema de la información. Ajá. Muchos de nuestros, pues obviamente padres y abuelos, reaccionaban de cierta forma, y me acuerdo de algunas imágenes donde se tiraban en el suelo diciendo santo Dios, santo En fuerte, cruz. en cruz, Ajá. para que la tierra no se abriera, porque eran las imágenes que venían de otros países en la poca Claro. información, y decían esto va a suceder. Pero hoy en día hay mucha información, pero no hay una orientación técnica. Exacto. Entonces, creemos que lo que está sucediendo en otros países nos va a pasar a nosotros también. Exacto. Pero en otros países tienen otra cultura para construir, tienen otras amenazas, tienen muchas diferencias, y que hoy, aunque no lo querramos, nos están impactando, nos están generando Así un es. mensaje, y que desafortunadamente, si no buscamos ayuda técnica, y no digo ayuda técnica, ir a buscar un profesional y hacerle una consulta a un ingeniero, mire, cuénteme cómo es que se caen las casas. No, me refiero al hecho de participar, y aquí hago el anuncio a invitar a participar del programa, Claro. porque precisamente es donde tenemos la oportunidad de hacer preguntas como lo han estado haciendo, y de escuchar un poco sobre cuál es la realidad, o sea, qué es lo que en verdad pasa. Porque si no, la gente se queda con el concepto de que los edificios que se cayeron en China en el terremoto de hace un mes, nos va a pasar en Costa Rica. ¿verdad? Nosotros También. tenemos factores protectores como país. Esos factores protectores son desde las montañas que nos protegen y hacen que no hayan huracanes enormes como en otros países, por ejemplo, hasta factores como la construcción, ¿verdad? Que Costa Rica tiene un montón de leyes y cosas que hacen que las construcciones sean muy diferentes a lo que son en China, por ejemplo, ¿verdad? Y que no, o en Estados Unidos. Y esos son factores protectores para nosotros. Pero yo como adulto tengo que entender eso. Tengo que educarme en este tema, por eso es tan importante esta gran hora que tenemos acá y este programa, porque entonces si yo me educo, puedo entonces bajar al nivel de los niños que estén sufriendo también y pueda explicarles lo que está pasando es Correcto. esto, y explicarlo a la altura de la edad que ellos tienen. Preguntarles, ¿qué está pensando usted que pasó? ¿Está pasando esto? No decir más de lo que se requiere ni menos, sino la verdad. La Así es. verdad, ¿verdad? A veces con esta verdad, por ejemplo, con la muerte es muy difícil, porque entonces le dicen a los niños, es que fulanito se durmió, en vez de decirle que se murió, se fue a un viaje muy lejos. Y entonces tenemos niños en terapia que no quieren volver a viajar, no quieren volver a dormir, porque no quieren que les pase lo que le pasó a la persona que falleció. Sí, qué increíble. Así que este es un tema Qué increíble. fuertísimo O sea, y grandísimo. sí hay que trabajar mucho, Claro. Raquel, y obviamente para todas aquellas personas que nos están viendo en las diferentes plataformas de Radio Costa Rica, de la Academia, metámosle candela al conocimiento en Así es. materia de seguridad, en materia de protección, en materia de emergencias, metámosle conocimiento, acerquémonos un poquito para aprender, esa es la clave, aprender qué es lo que sucede. En los entrenamientos, entrenemos no solamente la parte cognitiva, o sea, no solamente estudiemos, no solamente practiquemos, porque a veces que la gente le pide a uno, mire, es que yo quiero, pero que sea totalmente práctico, sí, pero hay un conocimiento de causa que hay que aprender, o sea, hay una base teórica que no puedes olvidar, pero más allá, para hacer ese abordaje integral, empecemos también a trabajar esa parte de inteligencia emocional, empecemos a trabajar esa parte de conocer un poquito sobre cómo reaccionan las personas y cómo yo puedo mejorar mi respuesta a las situaciones de emergencia. Les invito para que nos sigan viendo en las diferentes plataformas. Raquel, agradecerte enormemente tu participación, muy valiosa, y yo creo que nos queda tema para seguir hablando. Claro. Mucho. No, y muchísimas Hay gracias, de gran verdad. cantidad. Sí, el tema es muy amplio, y como mi mensaje final para ustedes sería, eduquémonos sobre esto, entendamos que vivimos en un país, ¿verdad?, que tiene muchísimas cosas naturales que nos podrían afectar, que también tiene factores protectores, pero entonces aprendamos, no nos cansemos. Esos espacios importantísimos son gratuitos para aprender, entonces aprovechémoslos al máximo. Y si usted es una persona que pasó por un evento traumático y usted siente que está pegado y que usted dice, no, yo esto no lo he podido superar, la vida es hermosa, vivir es algo espectacular, busque ayuda, que la hay, no tiene por qué vivir así. Muchísimas gracias, Raquel, por tu mensaje, y obviamente
pues invitarte para más Claro que adelante, sí, que claro nos que sigas sí. acompañando y seguir hablando precisamente de la psicología, no solamente en situaciones de emergencia, sino también en otros momentos en donde tenemos que también fomentar la salud mental. Lo decía Raquel al inicio, no hay heridas solamente físicas, hay heridas emocionales que generan un mayor impacto incluso que las físicas. Así que los invito para seguirnos en las diferentes redes de la Academia La Red, también seguir las plataformas de Radio Costa Rica y nos vemos la próxima semana con otro súper tema. Dios les acompañe y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.